esta oportunidad vamos a aprender a controlar un servo usando la tarjeta de Arduino, para lo cual tenemos los siguientes materiales, que son los cables, que son del tipo macho-macho, un servo del modelo MG995, cables del tipo macho-hembra y un joystick de 3 ejes o 2 potenciómetros de valor de 10 kiloohmios. Vamos a incluir lo que es la tarjeta de Arduino y con el protoboard y adicionalmente su cable USB. Vamos a empezar a hacer las conexiones del servo, para el cual vamos a hacer un reconocimiento de los pines. El color naranja es el cable de datos, en el cual vamos a controlar el ángulo. El cable rojo viene a ser los 5 voltios y el cable marrón viene a ser los 0 voltios. Entonces vamos a proceder a hacer la conexión. Para el ejemplo que vamos a usar, voy a conectar en el pin número 9 de la tarjeta Arduino, del pin digital. ¿Por qué el pin número 9? Porque esos son los pines de PWM en el cual nosotros podemos controlar, en este caso, los servos, los cuales se mueven por ángulo. Ahora, la alimentación no lo puedo hacer directamente los 5 voltios a la tarjeta Arduino, porque nos proporciona muy poca energía para estos servos de mayor potencia. Pero lo que sí tengo que hacer es conectar los 0 voltios a la tarjeta Arduino y los 5 voltios lo voy a poner en la parte del protoboard. Para eso tengo una fuente de aproximadamente de 5 amperios, pero el servo usa un promedio entre 400 a 500 miliamperios. Voy a hacer la conexión del polo negativo y del polo positivo. Recuerden que los servos normalmente trabajan entre 4.5 a 6 voltios. Ahora luego hago la conexión acá de los 5 voltios que está al lado de la línea roja. Los 5 voltios. Ahora el GND de observación. Cuando uso fuentes distintas, voy a usar una fuente de energía que viene que va a venir del puerto USB y una fuente externa. Tengo que hacer un enlace común entre los negativos, tanto de la tarjeta Arduino y de la fuente de alimentación externa. Entonces saco otro GND de la tarjeta Arduino y luego hago la conexión al protoboard. Los negativos ya están unidos con la fuente de energía y el positivo está alimentando directamente al servo. Una vez que hice las conexiones, voy a pasar a la fase de demostración. Ya lo tengo conectado mi Arduino a la computadora. Entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a seleccionar aquí el puerto. Selecciono acá el puerto el cual está conectado al Arduino, en mi caso es el 65. Nuevamente me voy a herramientas y selecciono la placa. Y la placa en este caso es el Arduino Genino 1. Y voy a hacer el control del servo en este ejemplo. Voy a coger básicamente las siguientes instrucciones. Usar la librería que dice servo. Declarar el tipo de variable, en este caso la variable servo, le ponemos un nombre de servo 1. Y dentro de la instrucción de voice setup tengo que decir en dónde lo he conectado. ¿Listo? Selecciono el pin y ahora voy a darle el posicionamiento en ángulo. Entonces una vez que ya puse el ángulo, hago la descarga. Voy a prender la fuente de alimentación. ¿Sí? Como ven, ahí está mandando aproximadamente los 5 voltios y abajo indica la cantidad de corriente que va a consumir. Entonces hago la descarga del programa y el servo se tiene que posicionar en 90 grados. Listo. Como ven, ya está posicionado en 90 grados. Entonces no se nota mucho el cambio. Voy a ponerle en 0 grados al servo. Espero un momento a que descargue el programa y se está posicionando en 0 grados. El accesorio complementario al eje se puede sacar sin ningún problema. Lo que voy a hacer básicamente es fijar el ángulo. Ya lo puse en 0 grados. Lo que voy a hacer es colocar de la manera correcta, ¿sí? Y aquí está en el eje de 0 grados. Nuevamente voy a poner en 90 grados y vamos a ver que hace un giro. Se movió 90 grados. Como ven, el sentido de giro en mi caso es de sentido antihorario, ¿sí? Está girando hacia ese lado. Entonces lo que puedo hacer es moverlo los 180 grados y tiene que completar la media circunferencia.
El ángulo máximo de un servo, en este caso, en este tipo de servos, es de 0 a 180 grados. Y como vemos, se va a desplazar 90 grados más. Como ven, no es complicado hacer la parte de programación de un servo. Ahora, como segundo paso, vamos a aprender a usar un joystick, en el cual me va a permitir controlar de manera automática los movimientos del eje del servo. Voy a hacer unas conexiones de aquí. Bueno, en este joystick tengo los pines de alimentación que me indican GND 0 voltios, 5V 5 voltios y los ejes. Estos se mueven los ejes. Tenemos el eje Y que se mueve adelante y atrás, el eje X que se mueve también a los laterales, izquierda derecha. Una idea general de cómo están hechos los joysticks es teniendo los potenciómetros. Existen dos potenciómetros internamente dentro del joystick, pero el joystick, por facilidad, se hace una de ese tipo de palanquita que nos permite manejarlo de manera más práctica. Mientras mueva el eje, voy a tratar de que se mueva el ángulo. Entonces, lo primero que voy a hacer es dar una alimentación de GND. Lo conecto el GND a este pin. Después necesito la alimentación del positivo o 5 voltios. Positivo 5 voltios, luego hago la conexión. Lo puedo hacer directamente de la tarjeta Arduino. Tengo la alimentación y el pin de datos. El pin de datos lo conecto aquí. Listo. Este potenciómetro me envía señales del tipo de valor analógico. Entonces lo voy a conectar en los pines de entrada analógica del Arduino. En este caso lo voy a conectar al pin A0. Una vez que hayamos hecho las conexiones, vamos a controlar el joystick al servo. Entonces, para lo cual, aquí en el programa, lo que estoy usando es la parte anterior. Lo que sí estoy agregando acá es una variable donde voy a almacenar el valor del potenciómetro. Mantengo en el voice tube, mantengo la posición del servo. El pin de datos lo conecto en el pin 9, como lo vemos aquí, el cable naranja que controla el ángulo. Y la lectura de la señal analógica lo voy a hacer por el pin A0. Entonces, una vez que ya hice la descarga del programa, entonces el funcionamiento es lo siguiente. Por ejemplo, cuando este joystick se encuentra en la posición del medio, me está marcando 90 grados. Yo voy a ponerlo a 0 grados. Aquí. ¿Ves? Si lo suelto, 90 grados. Entonces, tengo que aumentarle el ángulo 180 grados hacia adelante. Listo. Si lo retorno, 90 grados. Por defecto, siempre el potenciómetro de este tipo joystick está en la mitad de su valor. Por eso que siempre me está mandando los 90 grados. Es por eso que yo lo puedo hacer los controles sin ningún problema, adelante y atrás. Ahora, también puedo usar el eje, puedo usar cualquiera de los ejes. En este caso usé el eje Y, ahora puedo usar el eje X. Solamente le cambio la señal de dato. Entonces, como vemos acá, lo cambio y con esto ya lo puedo controlar. Puedo usar cualquiera de los ejes sin ningún problema. Como siguiente paso, voy a hacer que este joystick controle una pinza robótica usando un servo. Para hacer el proyecto de la pinza, básicamente estoy usando dos servos del mismo modelo que usamos en el anterior, y estoy usando el joystick, el cual va a controlar el eje Y, va a controlar la pinza, y el eje X va a controlar el giro de la muñeca. Como ven, acá tenemos servo 1 y servo 2, en el cual va a producir los movimientos. Ahora, también ya hice las conexiones de los dos servos, la línea de alimentación positivo y negativo y la línea de datos. En este caso estoy usando los pines 9 y 10, ¿sí? Y de las entradas analógicas estoy usando las entradas A0 y A1. Aquí en el programa hice algunas duplicaciones de las instrucciones, y en los comentarios voy a publicar el programa ejemplo para que si alguien se anima a realizar este proyecto lo pueda copiar y hacer las pruebas respectivas. Como segundo paso, lo que voy a hacer es poner una base de apoyo. En este caso voy a usar un tornillo de banco pequeño para poder fijar la estructura de la mano, se podría decir en este caso. Listo. Entonces voy a hacer las demostraciones de los movimientos, el eje X y el eje Y. El eje X, la pinza, cierro, abro, cierro, abro.
Ahora la muñeca es con los movimientos del eje GY. Puedo hacer los movimientos. Esta pinza básicamente lo voy a usar como para voltear, digamos, en este caso, un líquido en un recipiente. Continuando con la aplicación de la pinza, voy a hacer que esta pinza derrame el líquido sobre este pequeño recipiente, moviendo la muñeca. Primero lo que voy a hacer es usar la pinza para coger el objeto. Una vez que cojo el objeto, lo que voy a hacer es derramar hacia el lado, en este caso derecho, y como vemos ya logramos hacer el control de los dos servos, tanto a la muñeca como tanto a la pinza básicamente, ¿no? Y con esto terminamos la demostración.